Parece haber un error, señor. Necesitamos que se mueva para acomodar a nuestra pasajera Viv, dijo Jessica, la azafata, con un tono condescendiente a pesar de sus palabras educadas. Este asiento está reservado exclusivamente para nuestros miembros Platinum. Usted no pertenece aquí. Detrás de ella estaba Karen Bickfield, una mujer blanca elegantemente vestida, que tocaba impacientemente su reloj de diseñador. Sus ojos iban de Marcus, el hombre negro sentado en el asiento 2A, al espacio vacío junto a ella, como si no pudiera creer que él estuviera ocupando ese lugar. Siempre me siento ahí. Es prácticamente mi asiento, murmuró lo suficientemente alto como para que los pasajeros cercanos le escucharan. Marcus levantó la vista, con una expresión de confusión. Había hecho todo correctamente, reservó con anticipación, pagó el precio completo, llegó a tiempo. Era un miembro Platinum. Y aún así, su presencia en ese asiento estaba siendo tratada como un problema que debía solucionarse. Con calma, Marcus sacó su billetera y mostró su tarjeta de miembro Platinum. Soy miembro Platinum, dijo con firmeza, y este es mi asiento asignado. La sonrisa de la azafata se tensó. Un destello de sorpresa cruzó su rostro, pero rápidamente lo enmascaró con una profesionalidad forzada. Lo entiendo, señor, pero este asiento en particular suele estar reservado para un cliente mejor. Señaló a Karen Bickfield. Nuestra pasajera Platinum frecuente. El mensaje era claro, no importaba su estatus, Marcus no pertenecía a ese asiento. Los pasajeros empezaron a darse cuenta. Los teléfonos aparecieron. Los susurros se propagaron. Lo que la tripulación no sabía era que este pequeño acto de discriminación lo cambiaría todo, no solo para ellos, sino para toda la aerolínea. Porque el hombre al que subestimaron tenía su destino en sus manos. Esto es un ejemplo perfecto de lo que sucede cuando el karma llega con un boleto de primera clase. ¿Alguna vez te han tratado injustamente solo por tu apariencia? Comparte tu experiencia en los comentarios. Y si estás en contra de la injusticia y la discriminación, suscríbete y escribe justicia junto con el lugar desde donde nos ves. Pero Marcus no era un pasajero cualquiera. A sus 42 años, era el fundador y CEO de RightEdge Solutions, una empresa de inteligencia artificial valorada en $2.800 millones, especializada en tecnología de servicio al cliente. Su software ayudaba a las empresas a identificar y eliminar prejuicios en las interacciones con los clientes, una amarga ironía, considerando lo que estaba ocurriendo ahora. Pero la historia de Marcus comenzó mucho antes de su éxito. Creció en el sur de Chicago y aprendió a programar a los 11 años en una computadora de segunda mano. Mientras otros niños jugaban videojuegos, Marcus los creaba, desarrollando programas simples que evolucionaron en algoritmos complejos. Su camino no fue fácil. A los 16 años, su padre fue asesinado en un ataque que sacudió a su comunidad. De pie junto a la tumba de su padre, Marcus hizo una promesa: dedicaría su vida a hacer que las personas se vieran primero como seres humanos. Esa promesa alimentó 2 décadas de trabajo incansable. Comenzó su empresa en un pequeño apartamento, programando 18 horas al día mientras trabajaba en empleos ocasionales para pagar el alquiler. Más temprano ese día, las cámaras de seguridad del aeropuerto captaron a Marcus ayudando a una anciana con su equipaje. Con paciencia la asistió hasta su puerta de embarque. Sostuvo puertas para extraños, agradeció por su nombre a cada trabajador de servicio y dejó generosas propinas en la cafetería del aeropuerto. No porque estuviera siendo observado, sino porque así era Marcus Richardson, humilde a pesar de su éxito, amable a pesar de su poder. Ahora, viajaba para dar el discurso principal en la conferencia global sobre ética y tecnología. Mientras se acomodaba en su asiento de primera clase, el que había elegido específicamente por el espacio para las piernas, para poder trabajar durante el vuelo, no tenía idea de que, en unas pocas horas, este vuelo se convertiría en el más comentado del año. Marcus había elegido volar con Skylux Airlines porque era el epítome de lujo en los viajes aéreos, donde los boletos de primera clase costaban más que el alquiler mensual de algunas personas. Los miembros Platinum disfrutaban de toallas calientes, servicio de champán y asientos que se convertían en camas completas. Pero detrás de esta fachada de lujo, Skylux estaba en problemas. Sus sistemas de reservas estaban desactualizados, su servicio al cliente había empeorado y necesitaban desesperadamente una alianza con una empresa de tecnología importante para modernizar sus operaciones. Necesitaban este trato. Lo que la tripulación de Skylux no sabía era que el hombre sentado en el asiento 2A era el CEO de la misma empresa que esperaban que lo salvara.
Se inicia un conflicto. Jessica Miller, una azafata con 8 años de experiencia en Skylux, se enorgullecía de conocer las preferencias de los pasajeros frecuentes de primera clase. Siempre se aseguraba de que Karen Bickfield obtuviera su asiento preferido, el 2A, el que ahora ocupaba Marcus. Jessica tenía facturas que pagar, y sabía que las generosas propinas de Karen le ayudaban a cubrir su hipoteca. Señor, tenemos una pasajera Platinum que siempre se sienta en este asiento en particular, dijo Jessica, inclinándose hacia Marcus. ¿Le importaría moverse a otro asiento de clase ejecutiva? Su tono era educado, pero llevaba una carga implícita de expectativa, la clase de expectativa que asumía que la única respuesta aceptable era la obediencia. Marcus levantó la vista de su tableta, momentáneamente confundido. Tomó su pase de abordar y se lo mostró a Jessica. Lo siento, pero este es mi asiento asignado, explicó con calma. También soy miembro Platinum. Karen Bickfield seguía de pie en el pasillo, sin hacer el menor esfuerzo por ocultar su irritación. Otros pasajeros la oyeron claramente cuando dijo: Siempre me siento ahí en esta ruta. Es prácticamente mi asiento. La situación se estaba volviendo incómoda. Varios pasajeros estaban atentos a lo que ocurría. Jessica cambió su peso de un pie a otro, mirando nerviosa entre Marcus y Karen. Señor, tal vez estaría más cómodo en otra sección, sugirió. La implicación era clara, no le estaba ofreciendo otro asiento en primera clase. Marcus permaneció tranquilo. No, gracias, respondió con firmeza. Elegí específicamente este asiento por el espacio para las piernas. Necesito trabajar durante el vuelo. La sonrisa de Jessica se tensó. Asintió con rigidez y caminó hacia la parte delantera de la cabina, lanzando miradas ocasionales a Marcus. Un soborno expuesto. Lo que sucedió a continuación fue captado en secreto por un pasajero sentado al otro lado del pasillo. Karen dio un paso adelante, aparentemente para colocar su bolso en el compartimento superior. Al hacerlo, deslizó discretamente un fajo de billetes doblados en el bolsillo de Jessica. Aprecio tu ayuda con esta situación, susurró Karen, lo suficientemente alto como para que algunos pasajeros cercanos la escucharan. El rostro de Jessica se sonrojó al aceptar el dinero. En ese momento, una simple disputa por un asiento se transformó en algo mucho más siniestro, un soborno para discriminar a un pasajero por su apariencia. El ambiente en primera clase cambió. Escalada. Trevor, el supervisor de cabina, se acercó al asiento de Marcus con la confianza de alguien acostumbrado a que su autoridad no fuera cuestionada. Su postura era rígida, su expresión cuidadosamente controlada. Señor, necesitamos que se mueva para acomodar a nuestra pasajera VIP, anunció Trevor, lo suficientemente alto para que los demás pasajeros lo escucharan. Su tono lo dejaba claro, no era una solicitud, era una orden. Marcus levantó la vista de su tableta nuevamente, su rostro sereno, pero sus ojos reflejaban una familiaridad cansada con este tipo de situaciones. He mostrado mi pase de abordar y mi estatus Platinum, respondió con calma. Este es mi asiento asignado. El rostro de Trevor se tensó. Un músculo en su mandíbula se contrajo cuando se inclinó ligeramente, bajando la voz a un tono condescendiente que hizo que varios pasajeros se sintieran incómodos. Tal vez no esté familiarizado con cómo funcionan las cosas en esta aerolínea, dijo Trevor lentamente, como si hablara con un niño. Atendemos a clientes dignos que tienen preferencias específicas. A estas alturas, casi todos en primera clase estaban observando. Una mujer de negocios inclinó discretamente su teléfono para grabar toda la conversación. Karen seguía en el pasillo, aferrando su bolso de diseñador con dramatismo. Miró su reloj antes de suspirar con exageración. Tengo una reunión importante justo después de aterrizar, anunció, como si toda la cabina necesitara saberlo. Necesito mi asiento de siempre. Esto es absurdo. Un murmullo recorrió la cabina. Algunos pasajeros intercambiaron miradas, otros tecleaban furiosamente en sus teléfonos. Debería levantarse del asiento. Ni siquiera parece alguien que pueda pagarlo, comentó uno de ellos. Trevor, envalentonado por la actuación de Karen, se inclinó más cerca de Marcus. Su voz bajó a un susurro, pero en la tensa calma de la cabina, sus palabras seguían siendo audibles. Señor, podemos hacer esto por las buenas o podemos hacerlo difícil. Usted decide. La amenaza quedó flotando en el aire. Un momento decisivo. Mucha gente habría cedido en este punto. La presión de una confrontación pública, la amenaza implícita,
el deseo de evitar una escalada mayor, hubiera sido fácil rendirse. Pero Marcus Richardson no era como la mayoría de las personas. Su calma no vaciló mientras sostenía la mirada de Trevor. No me voy a mover, afirmó con firmeza. Este es mi asiento. 6 palabras simples. Sin enojo, sin agresión, solo una certeza absoluta. El rostro de Trevor se enrojeció. Esto no estaba saliendo según lo planeado. Se enderezó, ajustó su corbata de uniforme y, sin decir una palabra más, caminó rápidamente hacia la parte delantera de la cabina. Tomó el teléfono de servicio. Su espalda estaba de cara a los pasajeros, pero sus gestos agitados eran visibles para todos. Las líneas estaban trazadas. Lo que debería haber sido un vuelo de rutina estaba a punto de convertirse en algo que nadie olvidaría. El capitán interviene. Pasaron 5 minutos antes de que la puerta de la cabina de mando se abriera. El capitán James Reynolds emergió, su rostro curtido por los años de experiencia mantenía una expresión profesional. Siguió a Trevor por el pasillo. Jessica iba detrás de ellos, visiblemente incómoda con la situación. La presencia del capitán dejó en claro para todos, esto ya no era solo una disputa por un asiento. Ahora era una intervención oficial. El capitán Reynolds se detuvo junto al asiento de Marcus, imponiéndose sobre él. Su voz tenía la autoridad de alguien que esperaba ser obedecido sin cuestionamientos. Señor, entiendo que hay una situación, comenzó el capitán, con un tono medido pero firme. Mi tripulación tiene la autoridad para asignar los asientos según sea necesario para la comodidad y conveniencia de todos los pasajeros. Marcus levantó la vista hacia los 3 empleados de la aerolínea que lo rodeaban. La dinámica de poder era clara, 3 de pie, 1 sentado. Sin embargo, la compostura de Marcus no vaciló. Con todo respeto, capitán, respondió Marcus con voz firme, tengo un asiento confirmado y status platinum. Elegí específicamente este asiento por el espacio para las piernas porque necesito trabajar durante el vuelo. No hay ninguna política que me obligue a ceder mi asiento asignado solo porque otro pasajero lo prefiere. Siguió un silencio pesado. Los próximos momentos definirían no solo el viaje de Marcus, sino el destino de Skylux Airlines. Los labios de Trevor se curvaron en una sonrisa burlona, la expresión de alguien que creía tener todo el poder. Señor, si sigue sin cooperar, dijo con un tono cortante, no tendremos otra opción que sacarlo del vuelo. Las palabras fueron un golpe. Marcus alzó una ceja, la primera señal real de sorpresa que mostraba. ¿Me está amenazando con sacarme del avión porque no quiero ceder el asiento que pagué?, preguntó, con incredulidad en la voz. La pregunta quedó flotando en el aire, imposible de ignorar. ¿Qué razón podrían tener para expulsarlo si solo estaba ocupando su asiento asignado? Antes de que el capitán pudiera responder, la voz de Karen cortó la tensión. «Que esto es ridículo», exclamó dramáticamente. «Voy a perder mi conexión. Y nunca me han tratado tan mal en todos mis años de vuelo». La ironía de su queja no pasó desapercibida para los demás pasajeros. Muchos intercambiaron miradas de incredulidad. El capitán Reynolds, dándose cuenta de que la situación se estaba saliendo de control, enderezó su postura y habló con autoridad. Esta es su última advertencia. Muévase a otro asiento o llamaremos a seguridad. Marcus se mantuvo tranquilo. Lentamente, sacó su teléfono del bolsillo de su chaqueta y abrió la aplicación de la cámara. Con movimientos deliberados, comenzó a grabar. Quiero dejar claro lo que está pasando aquí, dijo con voz firme mientras la cámara capturaba todo. Me están amenazando con sacarme porque no quiero ceder mi asiento asignado a otra persona que simplemente lo desea. El rostro de Trevor se torció de ira. Se lanzó hacia el teléfono de Marcus, perdiendo toda apariencia de profesionalismo. Y no está permitido grabar, espetó, con la mano a escasos centímetros de arrebatarle el dispositivo. Marcus retiró su teléfono con fluidez. En realidad, no hay ninguna ley federal que prohíba grabar en un avión a menos que interfiera con las funciones de la tripulación. Solo estoy documentando esto para mi protección. Trevor se sobresaltó ante el conocimiento legal de Marcus. Retiró la mano, pero su expresión se oscureció aún más. ¿Cederías tu asiento en la posición de Marcus? ¿O mantendrías tu postura? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias impactantes. Un nuevo sonido llenó la cabina, los pasos pesados de 2 agentes de seguridad aeroportuaria abordando el avión.
Un silencio se apoderó de los pasajeros. Hasta el zumbido del avión parecía desvanecerse mientras todas las miradas se centraban en la confrontación en desarrollo. Los oficiales avanzaron rápidamente por el pasillo, siguiendo el gesto señalado de Trevor hacia el asiento de Marcus. Señor, dijo uno de los oficiales con voz firme pero neutral, nos informaron que hay una situación que requiere su remoción del avión. Marcus asintió una vez, reconociéndolos con una dignidad tranquila. Me gustaría entender exactamente qué política de la aerolínea estoy violando, dijo con tono medido. Estoy en mi asiento asignado, tengo un pase de abordar válido y soy miembro Platinum. Los oficiales intercambiaron miradas de incertidumbre. Estaba claro que los habían llamado para sacar a un pasajero que no había infringido ninguna regla. Señor, necesita recoger sus pertenencias y acompañarnos, dijo el segundo oficial, esquivando la pregunta por completo. Marcus dirigió su mirada al capitán Reynolds, que estaba cerca, flanqueado por Trevor y otra asistente de vuelo, Jessica. ¿Me están sacando por negarme a ceder mi asiento correctamente asignado?, preguntó, con la voz cortando la tensión. Lo están removiendo por causar una alteración, respondió el capitán, pero incluso él parecía no estar convencido de sus propias palabras. Un murmullo recorrió la cabina. Un anciano en la segunda fila negó con la cabeza en incredulidad. Una joven en la parte trasera se secó lágrimas silenciosas. Con dignidad tranquila, Marcus recogió sus pertenencias. Cerró el estuche de su tableta, guardó sus notas de presentación en su portafolio y se puso de pie lentamente. Karen, que había observado toda la escena, no se molestó en ocultar su satisfacción. Una sonrisa arrogante se dibujó en sus labios. Para ella, esto era una victoria. Se lo merece. Claramente, no pertenece aquí, murmuró una voz en la cabina. Pero él no hizo nada malo, exclamó otro pasajero. Estoy grabando todo esto, anunció un tercero. A pesar de los comentarios en su defensa, Marcus seguía siendo obligado a salir del avión. Caminó con la cabeza en alto, la espalda recta, los ojos al frente, la postura de un hombre que había enfrentado la injusticia antes y se negaba a ser quebrantado por ella. Al pasar junto a Trevor, ocurrió algo que luego se convertiría en una prueba crucial. Pensando que nadie la observaba, Karen deslizó un billete doblado en el bolsillo de Trevor. Gracias por manejar esta situación, susurró, lo suficientemente alto para ser captado por varios teléfonos en grabación. Primera clase debe tener estándares. Sus palabras quedaron flotando en el aire como veneno. Ya fuera del avión, Marcus sacó su teléfono y rápidamente escribió un mensaje a su directora de operaciones. Y Liz, me sacaron del avión, pero escogieron a la persona equivocada para humillar. Mientras la mayoría se sentiría frustrada, furiosa o avergonzada tras una experiencia así, Marcus permaneció sereno, controlado, estratégico. Sara, soy Marcus. Reúne al equipo legal de inmediato. Me acaban de sacar de un vuelo de Skilux en lo que parece un caso de discriminación de manual. Los oficiales de seguridad, que aún estaban cerca, comenzaron a dudar. Sabían que habían sido utilizados. Marcus había sido agraviado. Y ahora, la verdadera lucha estaba a punto de comenzar. Marcus no perdió el tiempo. Reanudó la documentación del incidente, grabando una nota de voz detallada. Relató cada interacción, cada palabra pronunciada y cada sutil cambio en el lenguaje corporal. Mientras hablaba en su teléfono, una joven se acercó a él con cautela, sujetando su equipaje de mano en una mano y su teléfono en la otra. Marcus la reconoció de inmediato. Había estado sentada al otro lado del pasillo en primera clase. Disculpe, señor, dijo, su voz cargada de indignación. Lo seguí fuera del avión porque no podía quedarme sentada viendo cómo pasaba esto. Grabé todo, desde el momento en que esa azafata se le acercó hasta que lo obligaron a bajar. Le mostró su teléfono a Marcus, revelando un video claro y sin obstrucciones que capturaba toda la escena. Pero lo más condenatorio de todo, el momento en que Karen deslizó discretamente dinero a Trevor. Esto fue claramente discriminación, continuó la joven, con la voz temblorosa. Debe tener esto. Por primera vez desde que comenzó la pesadilla, la expresión de Marcus se suavizó. Gracias, dijo con sinceridad. Esto podría ser de gran ayuda. Intercambiaron información de contacto. Ella prometió enviarle el video completo, sin editar, de inmediato, y testificar si era necesario. Lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que su video estaba a punto de ser visto por millones.
Mientras tanto, en el avión se desarrollaba una escena completamente diferente. Karen Whitfield se había acomodado cómodamente en el asiento de Marcus, con una satisfacción apenas disimulada mientras Jessica, la azafata, le entregaba una copa de champán de cortesía. Lamentamos mucho la interrupción, señorita Whitfield, dijo Jessica con un tono deferente. Queremos asegurarnos de que el resto de su vuelo sea perfecto. En la galera, lejos de los ojos de los pasajeros, Trevor y Jessica intercambiaron miradas de complicidad mientras Trevor contaba discretamente los billetes doblados que Karen le había dado, $200. Un buen bono hoy, murmuró Trevor, guardando el dinero en su billetera. Algunos pasajeros saben cómo mostrar su aprecio. Ninguno de ellos se dio cuenta de que este bono pronto les costaría mucho más de lo que imaginaban. De repente, recibieron un llamado urgente. Uno de los administradores de la aerolínea les informó que habían cometido un grave error, uno que podría costarles sus empleos. Trevor, Jessica y Karen se miraron entre sí, con el miedo reflejado en sus rostros. El ambiente había cambiado. Ya no tenían el control. ¿Quién era realmente el hombre al que acababan de expulsar? Piso superior de la sede de Skilux Airlines. Alto sobre la ciudad, en la moderna oficina con paredes de cristal de Skilux Airlines, el CEO Richard Williams revisaba las proyecciones trimestrales cuando su teléfono sonó. Señor, tenemos una situación grave en desarrollo, dijo la directora de Relaciones Públicas, con pánico en la voz. Williams suspiró, sin inmutarse. A los pasajeros se les retira de los vuelos por comportamiento disruptivo todo el tiempo, Janet. Maneja esto con el comunicado estándar. Señor, esto es diferente, insistió ella. El pasajero no fue disruptivo. Era un hombre negro en primera clase que se negó a ceder su asiento asignado a una mujer blanca. El video muestra a nuestro personal aceptando dinero antes y después de su expulsión. La sangre se drenó del rostro de Williams. Envíame el video. Ahora. A medida que las imágenes aparecían en su monitor, su expresión pasó de la preocupación al absoluto horror. La discriminación evidente. El intercambio de dinero. La compostura digna del hombre que era obligado a salir del avión. Esto no era solo mala prensa. Era un desastre de relaciones públicas en tiempo real. ¿Quién es él?, exigió Williams. ¿Hemos identificado al pasajero? Hubo un momento de vacilación antes de que la directora de RP respondiera. Sí, señor. Según la lista de pasajeros, su nombre es Marcus Richardson. Un pesado silencio llenó la sala. La voz de Williams bajó a un susurro. ¿Dijiste Marcus Richardson? Sí, señor. ¿Ese nombre significa algo para usted? Williams se dejó caer en su silla, mirando al techo. Marcus Richardson no era cualquier pasajero. Era el fundador y CEO de Ritex Solutions, la misma empresa con la que Skilux Airlines estaba en negociaciones para un contrato de $50 millones. La misma empresa que, discretamente, había estado comprando acciones de Skilux durante los últimos 2 años. Un salón privado del aeropuerto. A kilómetros de distancia, en un exclusivo salón del aeropuerto, Marcus estaba en el centro de un equipo que se reunía rápidamente. Su directora de operaciones, Elise Thompson, había llegado en 20 minutos tras recibir su mensaje, acompañada del abogado principal de la empresa y la directora de comunicaciones corporativas. Las laptops estaban abiertas. Los teléfonos sonaban. El ambiente estaba cargado de intensidad. El video ya tiene 2 millones de vistas, informó la directora de comunicaciones, girando su pantalla para mostrar las cifras en ascenso. Los principales medios de comunicación lo están cubriendo. Iris y Marcus intercambiaron una mirada significativa. Ya habían estado evaluando la cultura corporativa de Skilux antes de finalizar su asociación. Parece que nos acaban de mostrar quiénes son realmente, dijo Iris con ironía amarga. Y no tenían idea de quién los estaba observando. Sede de Skilux crisis total. El equipo de redes sociales de la aerolínea estaba en caos. Las pantallas mostraban el desastre en plena escalada, hashtags como almohadilla Skilux Discrimination eran tendencia en todo el país. El video ya había superado los 5 millones de vistas, y celebridades amplificaban la historia a sus millones de seguidores. Williams estaba en el centro de todo, con el rostro sombrío. Entonces. Señor, lo interrumpió su asistente, teléfono en mano. La oficina de Marcus Richardson está en la línea. Puede hablar con él directamente.
La sala quedó en silencio. Williams respiró hondo antes de responder la llamada en altavoz. Señor Richardson, comenzó, forzando un tono cordial. Quiero expresarle nuestras más sinceras disculpas por el inexcusable incidente ocurrido esta mañana. Una interrupción repentina. Espera, intervino el director financiero, CFO, revisando frenéticamente su pantalla. ¿El Marcus Richardson? ¿El CEO tecnológico? Williams asintió con gravedad. Entonces, la voz de Marcus resonó por el altavoz, calma, serena y deliberada. Señor Williams, aprecio que se comunique. Pausa. Como quizás sepa, mi empresa posee aproximadamente el 25% de las acciones de Skilux Airlines, una participación mayoritaria cuando se combina con nuestros socios estratégicos. Los ejecutivos se congelaron. Sus miradas se cruzaron con urgencia. Finalmente, comprendieron la magnitud de su error. Las siguientes palabras de Marcus sellaron su destino. Quiero convocar una reunión de emergencia con los accionistas. De inmediato. Marcus no dejó espacio para la negociación. Los eventos de hoy han generado serias preocupaciones sobre la cultura corporativa de Skilux y su compromiso con el trato ético de todos los pasajeros. La junta directiva había sido convocada con una urgencia sin precedentes. Los miembros del consejo lo dejaron todo para asistir, algunos aún en ropa de golf, otros habiendo salido apresurados de eventos familiares. La tensión en la sala era sofocante mientras esperaban la llegada del hombre que ahora tenía su destino en sus manos. Cuando Marcus Richardson finalmente entró, el impacto fue inmediato y electrizante. Las conversaciones se interrumpieron a media frase. Todas las miradas se giraron hacia él. A pesar de la injusticia que había sufrido, Marcus irradiaba la confianza tranquila de un hombre que sabía exactamente quién era y cuánto valía. Llevaba puesto el mismo traje con el que había sido expulsado del avión, un detalle sutil pero poderoso, un recordatorio visual de los eventos del día. Detrás de él entró su equipo ejecutivo, y Liz Thompson, su asesor legal y dos figuras clave cuya presencia pronto sería instrumental en la transformación que estaba a punto de ocurrir. Marcus tomó asiento mientras Williams usaba un control remoto para atenuar las luces y proyectar en la gran pantalla el video del incidente. La grabación comenzó a reproducirse, clara, nítida y devastadora en sus implicaciones. Cada momento quedó expuesto. La confrontación inicial. La condescendencia de Trevor. Las débiles justificaciones del capitán. Y lo más condenatorio de todo, el dinero cambiando de manos antes y después de la expulsión de Marcus. Cuando el video terminó, en la sala reinó un silencio absoluto durante 30 segundos. Varios miembros del consejo no pudieron sostener la mirada de Marcus. Williams aclaró la garganta, su rostro pálido mientras se dirigía a él directamente. Señor Richardson, queremos expresar nuestras más profundas disculpas por el trato inexcusable que sufrió hoy. Este comportamiento no refleja los valores de Skilux Airlines, y nosotros. No estoy interesado en disculpas, interrumpió Marcus, su voz calma pero firme. La contundencia de su respuesta sacudió la sala. Los miembros de la junta se removieron incómodos en sus sillas de cuero, dándose cuenta de que las tácticas corporativas habituales no serían suficientes esta vez. Como su mayor accionista individual, continuó Marcus, tengo una demanda y una decisión. Primero, todos los empleados involucrados deben ser despedidos de inmediato. Segundo, estoy cancelando el contrato propuesto entre mi empresa de tecnología y esta aerolínea. Williams miró nervioso a los demás miembros de la junta antes de responder. Señor Richardson, aunque entendemos su frustración, tal vez podríamos considerar suspensiones en lugar de despidos. Algunos de estos empleados han trabajado con la empresa durante muchos años y nuestros acuerdos sindicales. Esto no es negociable, declaró Marcus, colocando sus manos firmemente sobre la mesa. Es rendición de cuentas o retiro mi inversión y el contrato de $50 millones que estábamos considerando. El peso de sus palabras se sintió como una sentencia. Liquidar el 25% de sus acciones en el mercado sería catastrófico. Perder el contrato de modernización de $50 millones los dejaría años atrás de la competencia. Como si fuera un guión perfectamente sincronizado, las puertas de la sala de juntas se abrieron de golpe. Un joven analista financiero entró corriendo, claramente viniendo de otro piso. Ignorando todo protocolo de etiqueta corporativa, le extendió apresurado una tableta a Williams. Señor, la noticia del incidente ya está afectando nuestro precio en la bolsa, anunció sin aliento. Hemos caído un 12% y seguimos bajando.
Los analistas predicen una posible caída del 30% antes del cierre del mercado si no tomamos medidas inmediatas. Williams miró de la tableta a Marcus y luego de nuevo a la pantalla, sintiendo con dolorosa claridad la realidad de su situación. Esto ya no se trataba solo de un incidente aislado, era una cuestión de supervivencia para la aerolínea. Sin Marcus, otros inversionistas retirarían su dinero, y la bancarrota sería inevitable. 3 pisos debajo de la sala de juntas. En una sala de conferencias estéril y sin lujos, Trevor, Jessica y el capitán Reynolds estaban sentados en un silencio incómodo. Los habían convocado sin ninguna explicación, aunque los crecientes rumores en la empresa les habían dado razones para preocuparse. A las 4:30 de la tarde en punto, entró la directora de Recursos Humanos, acompañada por el abogado de la empresa y 2 agentes de seguridad, que se posicionaron discretamente junto a la puerta. La presencia de seguridad no era habitual en reuniones de evaluación de desempeño o incluso en sesiones disciplinarias. Esto significaba algo mucho más serio. Seré directa, comenzó la directora de Recursos Humanos, colocando 3 carpetas idénticas sobre la mesa. Su empleo en Skilux Airlines queda terminado, con efecto inmediato. Las palabras golpearon como un mazazo. Jessica llevó una mano a la boca, ahogando un grito. El rostro de Trevor se torció con indignación. El capitán Reynolds cerró los ojos, su expresión cansada haciéndolo parecer décadas más viejo. Lo sentimos, fue Trevor el primero en reaccionar, su voz elevándose con cada palabra. Solo estábamos siguiendo el procedimiento, ese pasajero estaba causando problemas y alterando el abordaje. La directora de Recursos Humanos no mostró ninguna emoción mientras abría su laptop y la giraba hacia ellos. El video viral comenzó a reproducirse. La condescendencia de Trevor, captada a la perfección. La incomodidad de Jessica, evidente. La falta de liderazgo del capitán, clara para todos. Pero fue lo que sucedió después lo que hizo que Trevor perdiera todo el color de su rostro. La grabación mostraba claramente a Karen deslizándole dinero en el bolsillo, sus palabras sobre mantener los estándares audibles a pesar de que intentó hablar en voz baja. ¿Aceptar dinero de un pasajero para discriminar a otro formaba parte del procedimiento?, preguntó la directora de Recursos Humanos, su tono dejando claro que no había una respuesta aceptable. Jessica se quebró por completo, las lágrimas corriendo por su rostro. Cometimos un terrible error, admitió, su voz apenas por encima de un susurro. Sabía que estaba mal incluso mientras sucedía, pero no lo detuve. El capitán Reynolds, un hombre que había navegado tormentas reales, ahora parecía incapaz de soportar esta. Yo solo confié en la evaluación de mi tripulación, intentó defenderse. No presencié personalmente la confrontación inicial. Hoy fallaron en su responsabilidad, afirmó la directora de Recursos Humanos con firmeza. No solo con la empresa, sino con la decencia humana básica. El pasajero que expulsaron era Marcus Richardson, CEO de Rytech Solutions, y nuestro mayor accionista individual. El impacto fue inmediato. Jessica lloró más fuerte. Trevor, antes lleno de ira, ahora estaba en shock absoluto. Se les escoltará para recoger sus pertenencias personales y luego hasta la salida, continuó la directora. Su liquidación incluirá 2 semanas de indemnización, lo cual es más de lo que merecen dadas las circunstancias. Mientras los escoltaban fuera, los 3 ex empleados experimentaron lo que Marcus había sentido horas antes, la humillación de ser sacados mientras otros observaban. La simetría era tanto perfecta como devastadora. Mientras tanto, en el auditorio principal. Cientos de empleados de Skilux se habían reunido para un anuncio sin precedentes. Un nuevo capítulo estaba por comenzar, uno que redefiniría el futuro de la aerolínea. Y en el centro de todo, estaba Marcus Richardson, el mismo hombre al que intentaron sacar. El CEO se encontraba en el escenario, flanqueado por Marcus Richardson y su equipo. La sala estaba en silencio absoluto cuando comenzó a hablar. Skilux Airlines ha fallado a uno de nuestros pasajeros de la manera más básica, dijo Williams, su voz firme y clara. Este fallo no fue solo un error aislado, es parte de un problema mayor que debemos solucionar de inmediato y por completo. Luego, giró hacia Marcus, quien dio un paso al frente para presentar el plan de la empresa. Cada empleado de Skilux deberá completar una capacitación obligatoria sobre prejuicios antes de regresar a su puesto, continuó Williams. Este programa, creado por WR Tech Solutions, será una parte permanente de nuestra formación para empleados nuevos y actuales. Un murmullo recorrió la multitud.
Un programa de entrenamiento para toda la empresa implicaba millones de dólares en costos y grandes interrupciones en las operaciones. Pero el mensaje era claro, el cambio venía en camino. Marcus habló directamente a los empleados, su voz reflejando tanto su experiencia personal como su autoridad profesional. Esto no se trata de castigar a los responsables, dijo. Se trata de cambiar toda nuestra cultura. Lo que me pasó no fue solo un error porque soy accionista. También habría sido un error si yo fuera un maestro, un médico o un estudiante tratando de regresar a casa. El auditorio entero escuchó en silencio. Algunos asintieron en señal de acuerdo. Otros bajaron la cabeza, avergonzados de lo que había sucedido en nombre de su empresa. Entonces, el CEO hizo un anuncio impactante. A partir de mañana, Skilux Airlines suspenderá todos los vuelos durante 48 horas para comenzar esta capacitación. Cada ruta, cada servicio, todo quedará en pausa. Un murmullo de asombro recorrió el auditorio. En una industria donde incluso unos pocos minutos de retraso podían costar miles de dólares, una suspensión total de 2 días era algo inaudito. Costaría millones a la aerolínea, pero el mensaje que enviaban no tenía precio. Desde el escenario, Marcus observó a los empleados procesando la noticia. Algunos parecían resistentes. Otros, aliviados. Pero la mayoría entendió, este era el comienzo de un cambio profundo en los valores de la empresa. En las semanas siguientes, Skilux Airlines experimentó la mayor transformación en sus 30 años de historia. Las salas de conferencias de todo el país se convirtieron en centros de entrenamiento. Los horarios de vuelo se ajustaron para garantizar que todos los empleados, desde el personal de equipaje hasta los altos ejecutivos, participaran en la capacitación. Esto no era solo otro ejercicio corporativo. Fue intenso, inmersivo y, en ocasiones, incómodo. Los empleados se enfrentaron a sus propios prejuicios a través de simulaciones de vanguardia diseñadas por el equipo de psicólogos conductuales y especialistas en IADWR-Tech. Marcus asistió personalmente a muchas de estas sesiones, de pie ante empleados escépticos, algunos a la defensiva, otros deseosos de aprender. Esta es su oportunidad de ser parte de la solución, les dijo. Lo que me pasó a mí le ocurre todos los días a personas que no tienen mis recursos ni mi voz. Hoy, comenzamos a cambiar eso. Para algunos, ver a Marcus hablar lo cambió todo. Puso a una persona real en el centro de lo que fácilmente podría haberse descartado como solo otra crisis de relaciones públicas. Para otros, su disposición a comprometerse, a pesar del maltrato que sufrió, demostró que esto se trataba de un cambio real, no de venganza. Fuera de Skilux, las consecuencias continuaron. Trevor, Jessica y el capitán Reynolds descubrieron rápidamente que, en la era digital, la rendición de cuentas es ineludible. Sus nombres y rostros estaban en todas partes, ahora vinculados a un caso de discriminación en una industria donde la reputación lo es todo. Trevor estaba sentado en su apartamento, rodeado de correos electrónicos de rechazo. Apreciamos su experiencia, pero hemos decidido continuar con otros candidatos. Las palabras educadas no podían ocultar la verdad. Ninguna aerolínea quería contratar al hombre del video viral. Jessica enfrentó la misma realidad. Después de 8 años en la industria, su carrera se había desmoronado. Durante una entrevista, el rostro del gerente de contratación cambió en cuanto la reconoció. Usted es la azafata del incidente de discriminación, ¿verdad? La entrevista terminó poco después. Incluso el capitán Reynolds, a pesar de 30 años de experiencia como piloto, no pudo conseguir ni siquiera trabajos de nivel inicial. Su larga trayectoria se redujo a unos minutos de mala decisión, cuando eligió quedarse callado en lugar de hacer lo correcto. Karen Whitfield tampoco escapó de las consecuencias. Skilux la vetó de por vida, pero el daño iba más allá de una sola aerolínea. Sentada en su sala de estar, miraba las noticias sobre el incidente. Su nombre y acciones se habían convertido en un tema de conversación nacional. Su empresa la puso en licencia administrativa. Sus amigos se alejaron, sin querer verse asociados con su desgracia. El mundo cambió de la noche a la mañana. Y Skilux Airlines estableció un nuevo estándar, uno que no pasaría desapercibido. Ahora, marcada en las redes sociales como Airline Karen, finalmente tuvo que enfrentar el verdadero impacto de su sentido de privilegio. Mientras tanto, Skilux Airlines implementaba cambios radicales en sus políticas. Nuevas directrices establecieron una política de tolerancia cero para la discriminación.
Mejoraron los protocolos para resolver disputas de asientos y reforzaron las protecciones para los empleados que denunciaban conductas indebidas. El manual del empleado fue reescrito para dejar claro que aceptar regalos o pagos de pasajeros a cambio de un trato especial resultaría en despido inmediato. Los pasajeros notaron el cambio. Entrevistas rápidas en las puertas de embarque y áreas de reclamo de equipaje revelaron un cambio en la percepción. Los asistentes de vuelo parecen más atentos con todos ahora, señaló un viajero frecuente. Antes, parecía que había una jerarquía invisible basada en cómo te veías o qué ropa llevabas. Otra pasajera compartió. Tuve un problema con mi asignación de asiento, pero la forma en que lo resolvieron fue completamente profesional. Encontraron una solución sin hacer que nadie se sintiera menos importante. Marcus cumplió su promesa. Gradualmente reinvirtió su capital a medida que auditores independientes verificaban los cambios. Las acciones de Skilux comenzaron a recuperarse, aunque el camino de regreso sería largo. La aerolínea reformó su proceso de contratación, implementando iniciativas de diversidad que iban más allá de simples cuotas y abordaban problemas reales de inclusión y representación. El cambio no fue instantáneo ni perfecto, los cambios reales nunca lo son, pero, con cada semana que pasaba, Skilux se acercaba más a ser la empresa que siempre había afirmado ser. Una en la que todos eran tratados como realeza. 6 meses después. El escándalo que casi destruyó a Skilux Airlines se había convertido en su renacimiento. Los pasajeros aumentaron un 12%, y la satisfacción de los empleados alcanzó niveles históricos. La cultura tóxica que había existido durante años había sido expuesta y finalmente empezaba a sanar. Uno de los desarrollos más inesperados ocurrió una lluviosa mañana de martes, cuando Marcus Richardson anunció una nueva iniciativa a través de su fundación. El programa Segunda Oportunidad. Diseñado para personas que habían perdido sus trabajos debido a incidentes de discriminación, el programa ofrecía capacitación, rehabilitación y un camino de regreso al empleo. La rendición de cuentas no significa un castigo permanente, explicó Marcus en la conferencia de prensa. Significa ganarse el derecho a regresar. No podemos construir una sociedad justa si no creamos caminos para aquellos que reconocen sus errores y trabajan para cambiar. Trevor, Jessica y el capitán Reynolds fueron de los primeros en inscribirse. Su camino no fue fácil, el programa los obligó a confrontar la verdad sobre sus acciones y el daño que habían causado. No solo a Marcus, sino a innumerables personas que habían experimentado el mismo trato sin tener el poder para defenderse. Trevor fue el más resistente al principio, pero terminó teniendo la transformación más grande. En las sesiones grupales, habló sobre su infancia en un hogar donde el racismo casual era la norma y cómo nunca cuestionó sus prejuicios hasta que le costaron todo. Nunca pensé en mí mismo como una persona prejuiciosa, admitió en una sesión llena de emoción. Creía que, mientras no usara insultos o no odiara abiertamente a nadie, era una de las buenas personas. Esta experiencia me mostró cómo los prejuicios operan incluso cuando no nos damos cuenta. Jessica, por su parte, aprendió sobre el valor del coraje moral, la importancia de hablar, incluso cuando es difícil. Sabía que lo que estaba pasando era incorrecto, confesó. Pero tenía miedo de perder mi trabajo si enfrentaba a Trevor o al capitán. Ahora entiendo que mi silencio me hizo cómplice. El capitán Reynolds, el mayor de los tres, enfrentó el ajuste de cuentas más difícil. Durante décadas, creyó que había tratado a todos por igual, pero sus acciones aquel día demostraron lo contrario. Puse la jerarquía por encima de la humanidad, reflexionó. Pasaré el resto de mi carrera corrigiendo eso. Una segunda oportunidad. Con los certificados del programa en mano, Trevor y Jessica comenzaron a solicitar nuevos trabajos. Sus solicitudes incluían sus historias, no como excusas, sino como prueba de crecimiento. Los certificados no borraban su pasado, pero demostraban un compromiso con el cambio, algo que algunos empleadores valoraron. Jessica fue la primera en conseguir un empleo, no como asistente de vuelo, sino como parte del equipo de tierra en una aerolínea regional. El sueldo era menor, las horas más largas, el trabajo más exigente físicamente, pero era una segunda oportunidad que nunca pensó que tendría. Trevor la siguió un mes después, trabajando en manejo de equipaje en otra aerolínea. El capitán Reynolds, debido a su edad y experiencia, nunca volvería a volar comercialmente. Pero encontró propósito enseñando en el programa Segunda Oportunidad, ayudando a otros a comprender el peso de las decisiones que alguna vez tomó. Skilux Airlines, un nuevo estándar. Auditores independientes confirmaron lo que los pasajeros ya sabían.
Skilux ahora lideraba la industria en satisfacción del cliente en todas las demografías. Por primera vez, pasajeros negros, hispanos y del Medio Oriente reportaron experiencias iguales o mejores que las de los pasajeros blancos. Un estándar que siempre debió existir, pero que nunca se había logrado en la industria. Un cierre y un nuevo comienzo. En una reunión privada en la sede de Skilux, Marcus se sentó frente al CEO Richard Williams, revisando el informe de progreso de los últimos 6 meses. Han demostrado un cambio real, dijo Marcus, cerrando la carpeta. Eso merece reconocimiento. Williams asintió, con el cansancio reflejado en su rostro. Esto no ha sido fácil, admitió. Pero ha sido necesario. Lo que te pasó nos obligó a enfrentar problemas que habíamos ignorado durante años. Así es como ocurre el verdadero cambio, respondió Marcus. No a través de la comodidad, sino de la confrontación. Los dos hombres se pusieron de pie y se estrecharon la mano. Ya no eran adversarios. No eran exactamente amigos. Pero sí socios en una transformación que estaba estableciendo un nuevo estándar, no solo para una aerolínea, sino para toda la industria. Porque a veces, la justicia no se trata solo de castigo. A veces, se trata de progreso.